pleno ordinario correspondiente al mes de mayo de este año 2022. En primer lugar, vamos a cambiar el orden del día de cómo viene en la tablet porque se han subido los expedientes con el orden del día cambiado, ¿de acuerdo? Entonces en este caso tenemos que solicitar el cambio del orden del día. Sí, no, ya lo sé que es el programa. En el documento está bien, pero tenemos que cambiarlo. En este caso, pues sería el punto 6, que es la aprobación del acta, pues pasaría en este caso al punto 1 y los demás de forma correlativa hacia abajo, ¿de acuerdo? El punto 6 y el punto 1. Y comenzamos en este caso con el punto 6, el punto 6, que era la aprobación del acta del Pleno de fecha 21 del 12 de 2021. ¿Se aprueba el acta? Parte del Grupo Ciudadanos, Grupo Socialista, Grupo Popular. Pues se entiende aprobado el acta. El segundo punto, en este caso, es el expediente 7255, que es una innovación puntual de planeamiento respecto al edificio de la calle Carrera de Álvarez 13, de esta localidad, en el ámbito del PEPRICH, y tiene la palabra en este caso Marta Siles como presidenta del área de urbanismo. Gracias, alcaldesa. Pues este expediente lo traemos al Pleno para aprobar definitivamente la innovación pormenorizada de la ficha de catálogo del plan especial que se refiere al inmueble de la calle Carrera de Álvarez número 13. Se trata de adaptar la ficha pues, a la realidad existente, ya que tenía algunas discrepancias con el estado actual del edificio. Una de ellas era que en el cuerpo trasero del edificio la ficha aparecía con 2 plantas de altura y una cubierta plana a modo de azotea, y cuando en la realidad el edificio pues, cuenta con 3 plantas de altura y una cubierta inclinada de teja. Y el otro error detectado en la ficha de catálogo era que el cuerpo delantero aparece con 3 alturas y una cubierta inclinada, cuando la realidad o lo que existe realmente allí es que en el nivel de la segunda planta existe un retranqueo hacia el patio y que está también resuelto con una cubierta plana, con una azotea. Este expediente, pues en el pasado mes de febrero ya se aprobó provisionalmente, y una vez pasados todos los trámites correspondientes que eran necesarios, como la solicitud del informe de la Delegación Territorial de Cultura, el cual ha sido informado favorablemente, y posteriormente también el informe solicitado a la Delegación de Fomento, Infraestructura y Ordenación del Territorio, que también ha sido informado favorablemente, pues una vez pasados todos estos trámites, como hemos dicho, y dictaminado por la Comisión de Urbanismo, pues votamos aquí en este Pleno para que se adopte el siguiente acuerdo. Primero, aprobar definitivamente esta innovación pormenorizada de la ficha de catálogo del plan especial correspondiente al inmueble de la Carrera de Álvarez número 13 para adaptarla a la realidad existente. Y como segundo punto es que este acuerdo habrá que comunicarlo y enviarlo al depósito de instrumentos de planeamiento y publicarlo en el boletín oficial de la provincia. Pues si os parece votamos. Bueno, pues pasamos en este caso al turno de intervenciones o votación. Grupo de Ciudadanos. Gracias, alcaldesa. Ratifico mi voto de la comisión a favor. Sí. ¿El Grupo Socialista? Ratificamos voto. Gracias. ¿El Grupo Popular? No, que es que no se asistió a la comisión, no teníamos el voto del grupo. Grupo a favor. Gracias. Pues nada, nosotros nos alegramos de que se vayan arreglando poco a poco estas casas. La verdad es que llevamos en los últimos 2 años quizás, ¿no? La verdad es que hay bastantes casas que están rehabilitándose, y la verdad es que creo que es importante, sobre todo para el patrimonio de nuestra ciudad, ¿no? Mantener estas viviendas y que continúen rehabilitándose. El siguiente expediente ya se dijo en la comisión, el tema de la cuenta general que se había elaborado, y en este caso solamente fue a la comisión de Hacienda, y continuará el trámite hasta el mes de octubre, creo que es, ¿no? Más o menos, que es cuando finaliza y se da cuenta al Pleno de forma definitiva. El siguiente expediente es el 9879 de 2022, que es la propuesta de aval del Ayuntamiento de Priego de Córdoba de hasta el 70% del importe pendiente de devolución que Aguas de Priego Social Limitada mantiene con la empresa FSS Aqualia Sociedad Anónima. También ha sido dictaminado en la Comisión de Hacienda, y presenta este expediente a Pleno Juan Ramón Valdivia como presidente de la Hacienda. Muchas gracias, alcaldesa. Bueno, voy a intentar
porque en todo este asunto del agua es tan complejo y hay tantas patas diferentes para llegar a este final acuerdo que queremos todos de que Aguas de Priego sea finalmente pública. Voy a intentar ser lo más didáctico posible para que la gente entienda qué pasos estamos dando y qué pasos nos quedan para finalmente conseguir el que el agua en Priego sea 100% pública. En el año 2019, cuando hace prácticamente hoy un año se produjo el cambio de gobierno, nosotros prácticamente desde el minuto 1 que entramos a gobernar este ayuntamiento, que volvimos a gobernar este ayuntamiento, cogimos una serie de negociaciones que el anterior equipo de gobierno había realizado, nos sirvieron como base y durante esos primeros meses de gobierno, hablamos ya del año 2019, año 2020, estuvimos intentando cerrar un acuerdo con la empresa. Ese acuerdo finalmente se cerró y se acordó a través de una serie de documentos que se enviaron en agosto del año 2020, es decir, prácticamente un año después. Cualquier prieguense que nos esté escuchando entenderá que adquirir una empresa que está en una causa de disolución no es algo fácil y, sin embargo, el interés general y el interés público que supone para el ayuntamiento que un servicio tan básico, por no decir el más básico que tiene un municipio, que es el del agua, el interés general porque eso se ha gestionado a través de los servicios municipales era tal que se permitía a este ayuntamiento el poder encontrar los cauces para adquirir ese 49% que estaba en un socio privado y que finalmente el agua fuera pública. Nos emplazamos entonces al mes de agosto del año 2020. En ese acuerdo del año 2020 había dos principales hitos. El primero era cuánto costaban esas 49 participaciones, ese 49% de la empresa, cuánto costaba, se fijó esa cantidad en 3.012.077 euros y esa cantidad se consiguió a través de un préstamo bancario a finales de ese ejercicio 2020. Y la siguiente parte de ese acuerdo era lo que hoy vamos a aprobar, que es la constitución de un aval. La empresa Aguas de Priego, SL, tiene un préstamo con el socio privado. El socio privado le aporta a la empresa en el inicio, hace prácticamente 12 años, le aporta 4 millones de euros que la empresa tendrá que devolvérselo año a año, con un interés además bastante alto, un interés del 5%, que hace que prácticamente cada trimestre estemos amortizando tanto capital como pagando intereses. Prácticamente pagamos 30 y tantos mil euros de capital y 36.000 euros de intereses, lo cual demuestra que ese préstamo es uno de los principales hitos que tenemos que acometer cuando gestionemos la empresa desde los servicios públicos, para intentar bajar esos intereses a algo cercano a la cuota de mercado. Bueno, pues entre la parte de este acuerdo de adquirir las participaciones, Aqualia, el socio privado, entendía que si dejaba aquí cerca de 3 millones que aún le quedan de vida a ese préstamo, tenían que tener una garantía. Esa garantía se pedía en varias formas. Podía ser un aval bancario que se aportara por parte de la sociedad. Se hizo esa consulta o ese plazo de licitación por parte de la empresa y, evidentemente, ninguna entidad financiera optó a ser avalista con una empresa que está en causa de disolución. Y por parte del ayuntamiento no nos interesaba un aval bancario porque directamente era como tener otros 3 millones de euros, en este caso 2, en el banco. Sin embargo, no lo íbamos a utilizar. Es decir, no tenía ningún sentido un aval bancario, que era, en definitiva, una operación de crédito, cuando el ayuntamiento tenía liquidez y estabilidad económica suficiente como para ser él mismo el avalista. Esto nos ha llevado, esta conclusión, que ustedes la pueden entender bastante sencilla, nos ha llevado a una negociación prácticamente desde el mes de enero hasta donde estamos, porque la empresa, el socio privado, entendía que quería tener un contrato, que quería tener una cantidad depositada en un banco como la manera más segura de tener estos 3 millones que se van a quedar en Priego, en la empresa Aguas de Priego, la empresa mixta que acabará siendo pública, y que le parecía eso mucho más rentable o mucho más fiable que fiarse de las finanzas del ayuntamiento. En definitiva, creo que tal y como está la circunstancia, todo nos ha acabado dando la razón y la empresa así lo ha aceptado, y es que ese aval lo da una entidad mucho más perdurable y mucho más fiable que a un ayuntamiento que cualquier entidad bancaria. En cualquier caso, desde esta delegación y desde la alcaldía hemos estado hablando con muchos bancos durante estos prácticamente, como he dicho, 8 meses, en los que los bancos nos decían que al ayuntamiento sí, pero que si el aval lo pedía la sociedad, en ningún caso lo iban a concurrir. Entre medias, estuvimos viendo la posibilidad de que hubiera una entidad bancaria que pudiera entrar ya a poder liquidar este préstamo. Es decir,
que la empresa, si la empresa tuviera una situación económica estable, que pudiera entrar ya y bajar esos 5% de interés, bajarlo a una economía de mercado. También se quedó desierto. Es decir, hemos estado agotando todas las vías posibles para que la causa definitiva sea la menos gravosa posible para los preguenses. Porque creo que ustedes lo sabrán, lo sabe el Grupo Socialista y lo saben todas las personas técnicos y políticos que estamos día a día con este tema, que nosotros tenemos ganas e interés en que esto pase. Pero lo que no podemos tener es prisa, porque estamos hablando de una operación de millones de euros, estamos hablando de una operación que nada más que las participaciones son 3 millones y el préstamo otros 3, y cargar a los prieguenses con una deuda o con una gestión, una mala gestión económica de 6 millones de euros, más el déficit que la empresa ya trae, pues nos obliga a hacer las cosas mucho más tranquilas, mucho más sensatas y no tener prisa, para que cualquier prisa que pudiera haber a nivel político, a nivel electoral o incluso a nivel social, pues no va a ser el consejero que intente llevar adelante esta operación. Por tanto, como digo, esta última pata que hoy aprobamos en este pleno, que se propone aprobar en el pleno, es la constitución de un aval del ayuntamiento a su sociedad, a Aguas de Priego SL, para avalar un préstamo que Aguas de Priego SL tiene con una mercantil, que en este caso es Aqualia, que hoy por hoy tiene el 49% de la sociedad, pero que el día de mañana no tendrá absolutamente nada en la sociedad. Es decir, Aqualia quedará en Aguas de Priego como un prestamista, como podría ser una entidad bancaria o otra entidad de crédito. Por tanto, lo que se propone al Pleno es constituir un aval por el 70% de esa deuda. Eso fue otra parte del acuerdo, no se constituye el aval por el 100%, sino que hay una reducción de un 30%, y por tanto de la deuda del capital vivo actual de ese préstamo, que son 3.060.000 euros, se constituye un aval por 2.142.638,19 euros, un 70%, como digo, del capital vivo. Ese aval tiene una durabilidad de 5 años, porque el acuerdo de adquisición de participaciones habla de que en 5 años ese préstamo será cancelado. Como digo, es más por interés de Aguas de Priego que por interés de Aqualia, para intentar reducir lo máximo posible los trimestres que estamos pagando intereses al 5%, y por tanto, desde el Ayuntamiento, los servicios técnicos se pusieron al día, desde el Ayuntamiento se cumplen las condiciones porque tenemos ahorro neto positivo en la liquidación del año 2021 y, según marca la ley, hay un límite de un 30% en los ingresos corrientes liquidados. Por tanto, son 5,3 millones de euros. Es decir, el Ayuntamiento de Priego, con este aval, solamente comprometería un 15%. La ley permite hasta un 30%. Es decir, que la buena gestión económica del ejercicio 2021 nos permite constituir este aval. Como ya saben, en el pleno anterior se pusieron 2 cuotas en el presupuesto corriente para, en caso de que ese aval hubiera que utilizarlo, se utilice con el presupuesto corriente del Ayuntamiento, pero lo que no se pretende hacer desde la gestión pública es que Aguas de Priego siga pagando su cuota trimestral como se ha pagado en los últimos 10 años. De hecho, es de las pocas cosas que se ha pagado religiosamente cuando tocaba en esta mercantil mixta, gestionada por el socio privado. Por mi parte, solamente aclarar otro aspecto que creo que es importante. La ley permite que el aval sea igual al porcentaje de participación que tiene la sociedad. Nosotros ahora mismo tenemos el 51%. Por tanto, lo que aprueba hoy el Pleno, lo que proponemos que apruebe el Pleno, es que se constituya un aval vinculado a la efectiva adquisición de participaciones, porque nosotros no podríamos avalar más que el 51% de las participaciones. Por tanto, en ese día esperado en el que la alcaldesa vaya a notaría y adquiera las otras 49 participaciones privadas que hay en manos de Aqualia desde hace 12 años, se pondrá en marcha el aval, que sería esa segunda parte del acuerdo, y por tanto este aval no empezaría a computar ni en deuda, ni en equilibrio, ni en ningún otro aspecto, hasta que ese momento en el que se adquieran las participaciones sea efectivo. Por tanto, lo que hoy el Pleno propone, lo que propongo como delegado de Hacienda y propongo al Pleno, es la constitución de un aval por 2.142.638,19 euros, que corresponde al 70% de la deuda que queda hoy por hoy corriente, y que se comprometa a la adquisición efectiva de participaciones. Esto, que parece algo baladí, créanme que no lo es, porque en todas las negociaciones hay tira y afloja, y si finalmente este acuerdo fuera irrealizable, este expediente que hoy estamos aprobando no compromete en ningún caso la estabilidad económica del Ayuntamiento, porque no tendría efecto ese aval hasta que las participaciones no fueran nuestras. Esto es cuanto he podido explicar respecto a este asunto.
¿Qué nos quedaría para adquirir las participaciones? ¿Qué nos quedaría para ese día? Pues que las dos cuotas que se pusieron en el presupuesto del mes anterior, que entrarán en vigor aproximadamente en el 10 de junio, que este aval entraría en vigor desde el momento en que la alcaldesa adquiere las participaciones, y ahora estamos en la negociación de la escritura de compraventa. Una escritura donde muchos de esos acuerdos que se han ido plasmando pleno a pleno y conversación a conversación con ellos, deben quedar fijados, plasmados, para que si en un futuro hubiera cualquier duda sobre quién es el responsable de algún gasto o de alguna gestión, pues quede claro quién es quién en este contrato. Y en ese trabajo estamos, está la Secretaría General del Ayuntamiento trabajando intensamente, y espero que sean pocas las semanas, o si somos menos ambiciosos, los meses, en el cual podamos, si finalmente este acuerdo llega a culmen, en el que podamos adquirir finalmente estas 49 participaciones. Para finalizar, el Grupo Socialista en la Comisión de Hacienda solicitó un estado de tesorería. Yo ayer solicité ese estado de tesorería al gerente y se ha comprometido a dármelo mañana. No ha podido llegar para el Pleno, pero bueno, es un estado de tesorería de la sociedad mixta, no tiene nada que ver con el expediente que estamos gestionando. Cualquier día pueden ustedes solicitar este estado de tesorería, y lo solicitaron en la comisión. O sea que la premura de un día para otro, yo, si quieren ustedes pedirle explicaciones al gerente, se las piden. Y, como decía, pasó por la Comisión de Hacienda, solamente hizo esa salvedad el Grupo Socialista y se reservó el voto. Por parte del Grupo de Ciudadanos y del Grupo Popular hubo votos favorables. Muy bien. Bueno, pues comenzamos a tener intervenciones por parte de Gracias, alcaldesa. Bueno, pues esto es un paso más, ¿no?, para que por fin ya la empresa sea 100% pública, y los consejeros de la empresa estamos trabajando de verdad y implicados al 100%, porque creo que es lo que Priego quiere, y por supuesto que siempre que sea lo que el pueblo desea, y es un paso más definitivo para que la empresa sea 100% pública. Así que mi voto afirmativo. Por el Grupo Socialista tiene la palabra su portavoz. Sí, gracias, alcaldesa. Desde el Grupo Socialista estamos convencidos de que era necesaria mejorar la gestión del servicio que se presta en el ciclo integral del agua, que el modelo de empresa mixta era un modelo que no había funcionado en nuestro pueblo, y por eso además hicimos, y lo recuerdan, era uno de los temas por los que se impulsó una moción de censura a ustedes, que durante 6 años habían estado gestionando la empresa de agua con una total pérdida todos los años. Nosotros tuvimos apenas año y medio efectivo al frente del ayuntamiento. Conseguimos, en primer lugar, comprender qué estaba pasando en la empresa, convencer también al socio privado de que el modelo no estaba funcionando y que era necesario sentarse de forma seria y rigurosa para poder buscar una solución pactada y acordada que fuese lo menos lesiva para los intereses de ambas partes, entendiendo que ellos también se habían presentado a una oferta, que el ayuntamiento es el que había licitado, ¿no?, pues y había hecho ese concurso, que creemos que fue un error, pero no podemos estar de acuerdo 3 años después de eso con la forma en la que se quiere llevar a cabo, sin tener, y además lo hemos hablado porque creo que es un tema, ya no solo para los que nos sentamos aquí, para las personas que son consejeras, sino también mirando a las personas que van a venir, que se haga esta operación sin contar con todas las garantías efectivas, teniendo en cuenta pues la realidad que tiene la empresa. Nos llama la atención que se pida conocer la situación de tesorería de la empresa mixta, que creo que pues si hay que dar una queja al gerente, que se le transmita en nombre del Grupo Socialista esa queja, que es, yo entiendo, pues que sea tan complejo poder sacar un listado para conocer de verdad las deudas actuales a día de hoy que tiene la empresa mixta. Porque no sé si ustedes lo saben, porque lo estuvimos comentando, nosotros no lo sabemos, tan solo sabemos, y por eso además, y eso ya no era la empresa, eso correspondía a ustedes. Se había pedido conocer también cuál era la deuda que a día de hoy tiene la empresa, no con otros proveedores, sino con el ayuntamiento. Y a día de hoy, que era algo de que viene al Pleno, esa información no se nos ha pasado. Por lo tanto, difícilmente podemos estar de acuerdo en una decisión tan importante si no tenemos toda la información disponible para poder decidir y poder conocer cuál es la situación real en la que se encuentra, que sabemos todos que buena no es,
pero ¿hasta qué punto? Y otro día hacíamos la pregunta en la comisión, ¿qué se está dejando de pagar? La empresa, ¿qué está dejando de pagar? ¿Qué es lo que no paga? Para poder seguir prestando el servicio, seguir pagando las nóminas, porque lo que está claro es que los números, tal y como han recogido el último cierre de la contabilidad, son bastante negativos. Las pérdidas acumuladas son, estábamos hablando cuando se estaban haciendo esas memorias, que también nos llama la atención ahora, ¿no?, que hay que tomarlo ahora despacio, cuando con las memorias ya estábamos advirtiendo de que había una serie de errores que era necesario subsanar y la siguieron adelante, pues con este tema de la deuda vemos cómo las pérdidas han seguido creciendo. Que el año pasado se aumentó la deuda que tenía la empresa, según el documento contable que teníamos del programa de Brical, a 31 de diciembre, era de 832.639,06 euros lo que la empresa debía al ayuntamiento. Y solo en el año 2021 esa cuantía se había incrementado en 125.752 euros con respecto al año 2020. Estamos a finales del mes de mayo. Queríamos conocer a cuánto asciende la deuda a finales de mayo, a día de hoy, que tiene la empresa con el ayuntamiento, para ver también pues qué implicación tenía ello a la hora de tomar esa decisión y también de poder, pues en primer lugar, conocer cómo se iba, y le preguntábamos, porque se había levantado un reparo de alcaldía para pagar la subvención, y en ese levantamiento del reparo que hacía la alcaldesa, pues decía pues que bueno que se pusiesen de acuerdo, que se hiciesen las gestiones para solventar y dirimir, ¿no?, cómo se iba a pagar la deuda que la empresa mixta, no sociedad municipal 100%, la empresa mixta, 51 ayuntamiento, 49 un socio privado, tenía con el ayuntamiento. Esa información, a día de hoy, no la tenemos y creo que es importante que la tengamos. ¿Por qué? Porque aquí se está proponiendo realizar un aval, que era un requisito que venía, ¿no?, en el acuerdo, pero ya en este acuerdo vemos y nos dice, ¿no?, pues que en el informe de intervención nos dice que queda pendiente a la fecha actual, a la fecha de emisión del informe, el pago de la cuota correspondiente al primer trimestre del ejercicio actual. Es decir, cuando se está planteando dar un aval, la empresa se entiende que ya ha dejado a deber o no ha efectuado el pago del primer trimestre del aval. Desconozco si a día de hoy ese pago correspondiente al primer trimestre se ha efectuado, porque ya mismo vamos a llegar al pago del segundo trimestre. Y creo que es necesario que todo ello esté bastante claro. Al igual que nos llama la atención, con todo el respeto a los empleados municipales, que en este informe de intervención, en relación a la solvencia económica y financiera de Aguas de Priego, como posible avalado por esta entidad, para garantizar la operación de crédito vinculada, se comprueba que no existe incumplimiento de ejercicios anteriores en el pago de cuota del préstamo, quedando pendiente a la fecha actual del pago de la cuota correspondiente el primer trimestre del ejercicio actual, como hemos comentado, pero ya no se hace referencia para conocer la situación financiera de la empresa a nada más, teniendo en cuenta las deudas que tiene con este ayuntamiento y con posibles proveedores, que eso es lo que vimos, a cuánto asciende la deuda con otros proveedores fuera, porque el ayuntamiento, y esperemos además que se culmine pronto, va a asumir la realidad de lo que haya. Y lo va a asumir esta corporación, exactamente, pero hay que saber qué es lo que hay. Y lo va a asumir esta corporación, pero ya no solo esta corporación, sino también la que venga. Y aquí estamos de paso y esto es efímero, así que se sentarán otras personas que van a tener también que gestionar la decisión de lo que aquí se acuerde. Y creo que es fundamental. Al igual que entendemos que debería de incluir en esta propuesta un informe de la tesorería. Estamos hablando de pago y además dentro, ¿no?, de la ley, que lo tenemos por aquí, de la Ley de Funcionarios de Administración Local, en el artículo 5, nos dice que son las funciones de tesorería y recaudación
la dirección de los servicios de gestión financiera de la entidad local y la propuesta de concertación o modificación de operaciones de endeudamiento y su gestión de acuerdo con las directrices de los órganos competentes de la corporación. Sin embargo, esa propuesta o esa información por parte de la tesorería de este ayuntamiento no aparece en el expediente. Y luego, sí llama la atención, es decir, la concesión del aval, pero ¿dónde está la modificación presupuestaria para el total del aval de ese 70%? No nos podemos engañar a nosotros mismos que la modificación presupuestaria que se hizo de las 2 cuotas no es el aval del 70%, ni mucho menos puede funcionar esa partida que se puso como un aval, porque bien saben ustedes que eso no es posible. Por lo tanto, ¿dónde está esa modificación presupuestaria que garantice que esta operación que vamos a llevar a cabo, que el Pleno pretende aprobar, se pueda ejecutar a nivel de la contabilidad de este ayuntamiento a nivel presupuestario? Por lo tanto, desde el Grupo Socialista creemos que es necesario una mayor rigurosidad en este expediente, que se detalle muchísimo más todas las cláusulas correspondientes a ese aval y, por supuesto, que sepamos exactamente, aunque ya sabemos que la empresa está mal, cuál es la situación real de la empresa que vamos a avalar. Muchas gracias. Por el Grupo Popular, señor Ibáñez. Sí, bueno, yo, para empezar, como el señor Mármol se ha retraído a la moción de censura, ya se está quitando tiempo de que gobernó. Usted estuvo 2 años, ustedes estuvieron 2 años. Nos retraemos todos. Es cierto que la empresa está mal, es cierto que su grupo, el Partido Socialista, vendió el agua en unas condiciones que era imposible que la empresa fuera bien cuando los 4 millones que eran para invertirlo en agua de priego, ustedes lo gastaron en deuda del ayuntamiento, con lo cual se gastan 4 millones en una empresa que empieza de cero y además con cláusulas como que la población de priego va a subir un 1% todos los años, ¿vale? Con lo cual era evidente que esa empresa de principio iba a ir mal. Eso lo hicieron ustedes. Dice que se ha gestionado mal, estuvieron 2 años, no cambiaron absolutamente nada en la gestión de la empresa. Quiero recordarle que la primera negociación de acuerdo con la empresa no la hicieron ustedes, la hizo la legislatura anterior nuestro compañero Miguel Ángel Valdivia. Y además usted alusión a la falta de rigurosidad de los funcionarios de esta casa en los informes. Claro, si nosotros llegamos a un acuerdo con la empresa sin ningún informe de tesorería y de intervención como hicieron ustedes, pues evidentemente no habría reparo en esos informes porque no existían. Y ustedes llegaron a un acuerdo con la empresa sin que hubiera ningún tipo de informe, cuando aquí no solo ha habido informe de tesorería, informe de intervención, sino de empresas externas que han avalado pues esa negociación y ese remunicipalización de lo que es el agua. Y se queja usted también de que no tienen datos, pero yo le quiero recordar a los ciudadanos que nos están viendo que el Partido Socialista no está en el Consejo de Agua de Priego porque no quiere, con lo cual tendrían todos los datos. Yo entiendo que es complicado que en una situación así, en la cual los consejeros avalamos con nuestro patrimonio personal, ustedes no quieran estar, pero si no tienen datos, si estuvieran, tendrían todos los datos. Y como comprenderá, Hacienda, para que la gente lo sepa, fue antes de ayer, creo. O sea, no estamos hablando de que se pidieran... O sea, ustedes se han preocupado de todo este tema antes de ayer. Y hoy se quejan de que a los 2 días, una cosa tan compleja como es todo lo que concierne a agua de priego, no le hayan mandado esos datos que ustedes están reclamando. Yo sí quiero aprovechar mi intervención para felicitar a Juan Ramón. Creo que lo hemos vivido día a día, las negociaciones, la complejidad que está teniendo todo esto. Por cierto, habla de que ya van 3 años. Le quiero recordar que 1 año lo hemos perdido en recursos suyos, que iba poniendo pleno tan pleno hasta el mes de septiembre, cuando ya no le quedaba ninguna, solo irse al juzgado, que es lo único que le quedaba ya para poder parar esto. O sea, usted ha intentado parar esto, ustedes han intentado parar esto durante 1 año entero. Esto podía haber estado hecho en abril del año pasado aproximadamente y empezaron a presentar recursos, le quiero decir, hasta septiembre, hasta el pleno de septiembre, con lo cual tuvimos que estar otros 2 meses sin poder hacer nada porque tenía la capacidad de poderlo haberlo llevado a un contencioso, con lo cual nosotros no queríamos dar más pasos hasta que se cumpliera ese plazo. Y como decía, yo solo de mi grupo agradecer el trabajo porque
lo vuelvo a decir, lo hemos vivido día a día de negociaciones con la empresa, negociaciones duras con la empresa enfadada y teniendo que entrar por cosas que creo que ha de agradecer a Juanra, en este caso, todo el trabajo que ha realizado. Sí, tiene la palabra Juan Ramón Valdivia. Gracias, alcaldesa, y gracias, Javier, por tus palabras. La verdad es que hablarle de tú a una empresa con tantísimos asesores que nos dan muchas vueltas, porque son además expertos solamente en un tema, como es los asesores de Aqualia, es complicado. Y para eso solamente tienes una herramienta, que es rodearte de los mejores técnicos posibles, y por suerte en este ayuntamiento los tenemos. Es verdad que en este acuerdo hay mucha lectura, y cuando Aqualia defiende sus posturas yo las entiendo también. Cuando defendemos las nuestras, pues evidentemente voy a defenderlas con total vehemencia. Sí es verdad que no sé a quién darle las gracias, pero este acuerdo podrá ser posible gracias a la mayoría absoluta tan importante que los preguenses nos dieron. Porque si aquí tuviéramos que hacer cada uno de los pasos que hemos ido dando, cada una de las complejidades que nos hemos ido encontrando en el camino, fundamentalmente los 4 consejeros que hemos ido llevando la negociación, hubiera sido prácticamente imposible. Es decir, la confianza que el equipo de gobierno ha depositado en mí y la confianza que los preguenses depositaron en mi equipo de gobierno, en el equipo de gobierno del Partido Popular, es lo que ha permitido que podamos llegar a este proceso, que he de decir que, repito, que no es sencillo. Cuando hablamos de dilatar en el tiempo, nosotros tenemos que pensar que dilatar en el tiempo no siempre ha sido en contra del ayuntamiento. En el acuerdo que ustedes, que he dicho, que nos sirvió como base e intentamos no discutir porque ya había una base, en el año 2019 ustedes hablaban de 2 modalidades. Dejamos ya la modalidad del control del software y demás, lo dejamos aparte. En la modalidad de adquirir todo, que es a la que vamos hoy por hoy, hablaban de 6,5 millones de euros en ese acuerdo. 6,5 millones de euros. El acuerdo que finalmente se va a adquirir es los 3 millones de euros más los 2.100.000 del aval. Quitarle a Aqualia 1.400.000 euros del bolsillo es algo muy importante. Es decir, que llegar a una negociación de decirle a esta familia tenemos que recortar ese acuerdo, tenemos que darle un recorte por el tiempo que está pasando, es una negociación complicada, y yo creo que es de valorar por parte de quien inició esa negociación que ésta se haya podido reducir sustancialmente. Porque además estas empresas, lo quieran ustedes o no reconocer, estas empresas sí ganan dinero en las sociedades mixtas. Es el ayuntamiento y también el ciudadano el que pierde en este tipo de sociedades. Por tanto, el que nosotros le recortemos a esta sociedad 15 años, le estamos recortando 15 años de know-how, 15 años de porcentaje de beneficio cada vez que limpian un invernal, porcentaje de beneficio cada vez que nos hacen un asesoramiento y ese 5% de interés. Por tanto, como ellos mismos decían, para Aqualia esto no es ningún negocio. Simplemente entienden que la situación es tan insostenible que tienen que llegar adelante con este acuerdo. Y por tanto creo que cualquier representante público que se siente aquí, y de todas maneras lo diré, agradezco las palabras del señor Mármol, sobre todo el tono, porque cualquier representante público en el fondo está contento con que esta negociación llegue a fin, porque vamos a acabar con uno de los lastres sociales, de mantenimiento, incluso políticos del municipio en los últimos 10 años. Económico, va a tener repercusión, por supuesto, hace años, pero no creo que ningún gestor que en el año 2010 se encontró 4 millones de euros que le cayeron del cielo, no creía que esos 4 millones no los íbamos a devolver, porque en el momento en el que en el año 2010 aparece esa solución mágica en la que la tesorería del ayuntamiento de repente respira, por primera vez en muchos años, nadie iba a pensar que esos 4 millones de euros se iban a quedar simplemente regalados por una empresa privada. Por tanto, como digo, el acuerdo es positivo, el acuerdo es favorable, y a mí me consta que Aqualia ve estos plenos. Por tanto, no quisiera agotar más frases de las que ya he dicho, porque queda todavía la negociación de esa escritura de compraventa y, por tanto, creo que todavía tenemos que guardar algunos argumentos. Pero sí es verdad que me gustaría corregirle o advertirle un dato que usted dice que probablemente esté mal, lo haya interpretado mal. En el apartado 11 de la liquidación de cuentas del año 2021 se habla de esos 800.000 euros de deuda que tiene la empresa con terceros. En esos terceros mete al ayuntamiento y mete a Aqualia. Agua de Priego ahora mismo no tiene deudas con el ayuntamiento reconocidas. Cuando usted ha preguntado cuánto es la deuda que tiene Agua de Priego con el ayuntamiento, ahora mismo es 0. Sin embargo, hay 2 apuntes, uno en el ayuntamiento y otro en la sociedad mixta,
que hablan de dos cantidades, una cercana a los 400.000 euros, el que le debería Aguas de Priego al Ayuntamiento, y otra cantidad cercana a los 160.000 euros que le debería el Ayuntamiento a Aguas de Priego, porque durante las primeras semanas y meses de gestión del servicio, antes de que pasara a la sociedad mixta, hubo una serie de ingresos que Aqualia, en este caso el gerente de Aqualia, considera que en el año 2010 ese dinero era para la empresa mixta y, sin embargo, quedó y aún sigue depositado en el Ayuntamiento. Por parte del Ayuntamiento, al contrario, hay una serie de pagos que se han hecho, sobre todo a la Confederación, por el tema de vertidos y por el tema de cánones de depuración, que el Ayuntamiento lo afrontó y que al final podría haber un pleito posible, pero que podría ser el Ayuntamiento, perdón, Aguas de Priego el que le debiera ese dinero al Ayuntamiento, que el Ayuntamiento ya lo ha liquidado con el tercero, por tanto, esa deuda no está generando ningún interés. Esos dos expedientes están pendientes de dirimir por parte tanto de este Pleno como del Consejo de Administración de Aguas de Priego. Pero ahí estamos hablando de una cantidad, que digo, si restamos 400 menos 160, salen unos 240, estamos hablando de una cantidad que podrá ser cercana a la que necesitamos ingresar para reequilibrar la sociedad a final de año. Los otros 400.000 euros que suman esos 800.000 que usted está diciendo, esos 400.000 es el lucro cesante de las inversiones no realizadas a principio del año, ese famoso 1.000.000 de euros que tenían que invertir, que no invirtieron, y que ellos aportan esos 400.000 euros como parte de los 3 millones de euros del acuerdo. De hecho, esa negociación, como ustedes recordarán, espero estar refrescándole la mente, esos 400.000 euros son parte del acuerdo, de tal manera que en el momento en que ellos cojan sus 3 millones de euros, automáticamente esa deuda de 800.000 que está reconocida por el gestor baja a los 400 que le deben al Ayuntamiento. Es decir, cuando nosotros hablamos del futuro de la empresa, cuando hablamos de reequilibrar la empresa, yo no hablo como concejal o como profesor de biología, hablo como persona que se ha puesto delante de sus técnicos y que le han dicho, si estos 400.000 euros se anulan porque son parte del acuerdo, si hacemos una aportación cercana a los 200.000 euros, si la sociedad no se desequilibra demasiado, que eso es lo que tenemos que discutir, si el estado actual de los precios de la luz y demás desequilibra demasiado, podemos tener a la empresa saliendo de la causa de disolución en el ejercicio 2023, por tanto en 2024. Es decir, esas palabras llenan de esperanza, por lo menos a los que tenemos aspiraciones de poner en cauce a esta sociedad pública, llenan de esperanza de que, sin comprometer demasiado las cuentas del Ayuntamiento, Aguas de Priego pueda llegar a ser solvente. Y yo creo, ya personalmente, y así lo creen todos mis compañeros, que Aguas de Priego, sociedad municipal, puede ser solvente, con una gestión eficaz de los recursos, con el personal que tiene, que no es demasiado, no es una empresa excesivamente dotada de personal, como pasa en otras administraciones que han sido mixtas, y que los recursos que hay en Priego relacionados con el agua, donde es un pueblo donde, por suerte, y en algunos casos por desgracia, hay agua por todo el municipio, podríamos llegar a conseguir que Aguas de Priego sea una empresa viable y una empresa rentable. Por ello, yo no sé si ya hemos hablado más estábamos hablando del aval y al final hemos acabado hablando de lo interesante que puede ser adquirir las participaciones y solamente una última advertencia. El aval que estamos constituyendo no es por la totalidad de la deuda, que es lo habitual. Cuando un deudor no paga, se ejecuta el 100% del aval, o en este caso el 70%, no. El aval que se ha negociado es cuota a cuota. De tal manera que si en el trimestre del siguiente trimestre tuviéramos que tirar del aval, no se tira por los 2.100.000, porque tendríamos que tener, como he dicho antes con el aval bancario, los 2.100.000 en el presupuesto. No, se tira de la cuota correspondiente. Son esos 70.489 euros que se pusieron por cada uno de los trimestres y se pusieron dos para mayor garantía. Por tanto, el aval, que esa ha sido otra parte de la negociación, que nos permite respirar en nuestro presupuesto municipal. Imagínense tener que poner 2.100.000 euros de repente, sería imposible. Pues el aval es cuota a cuota. Y eso nos permite que la liquidez del ayuntamiento no se acabe comprometiendo. Bueno, votando, ¿no? No, han solicitado el segundo turno de intervención. Bueno, pues han solicitado el segundo turno de intervención, sin problema. Señora Olivia. Creo que estamos dándole vuelta desde hace ya, como bien hemos dicho, ha dicho el compañero Javier Ibáñez, desde hace 2 años llevamos dándole vueltas, cuando a lo mejor a finales del año pasado ya la remunicipalización hubiese sido un hecho. Sabemos que la empresa es verdad que presenta un estado lamentable en su tesorería y por eso yo creo o espero que cuando se remunicipalice, pues que la gestión de verdad
sea mucho más eficaz. Ahí ya tendríamos que quitar el saber de la empresa, el saber estar de la empresa. También el interés, a lo mejor, si en un año lo podemos también volver a bajar, en vez de un 5% como se está pagando ahora, pues también sacar la cantidad de préstamo que quede de nuevo y pagar a lo mejor un poquito menos de préstamo. Eso también podría reequilibrar las cuentas de la empresa. Y sobre todo yo creo que teniendo de verdad una buena gestión y estando encima de la empresa, Priego puede tener de verdad una empresa viable en un par de años. No estoy diciendo el año que viene porque va a ser difícil, porque sabemos las cuentas que tiene o las intuimos, no al 100%, pero las intuimos. Y por eso yo apuesto por la remunicipalización al 100% y creo en esta aval, que es también una forma de no comprometer las cuentas del ayuntamiento, porque es que con todas las cosas que tenemos de DUCI, de IDEA, de la Next Generation, que tenemos que ir poniendo el 20%, el 21%, pues la verdad que podríamos comprometer todo este tipo de subvenciones que están haciendo que Priego vaya evolucionando de una forma bastante contundente en esta legislatura. Y de la otra forma, pues tendríamos que dejar de hacer todas estas cosas que se están haciendo actualmente. Así que, por supuesto, mi voto a favor. Tiene la palabra el señor portavoz. Gracias, alcaldesa. Me deja más preocupado todavía la compañera de Ciudadanos, que es consejera en la empresa y dice que, bueno, que intuye también, pero que no sabe cuál es la situación de la empresa. Más preocupados todavía, porque la... ¿Cuál es la cantidad nominal? Igual que en Los datos están más que claros, están en el expediente, como bien saben. No en el expediente. Y ella, yo comprendo que ella no sepa ahora mismo los números, no los tiene delante, pero vamos que las cuentas de la empresa los tiene y los... ¿Cómo que no lo sabe nadie? Mire, si quiere le leo las cuentas anuales enteras, que son públicas además, ¿no? Y que están en el registro mercantil. Estaba intentando intervenir. Sí. Pues ahora cuando yo termine, tiene usted la palabra como siempre. Yo sé que siempre no tengo ningún problema en darle la palabra y además la ha solicitado sin problema de ningún tipo. Sí, pero como están hablando entre ustedes... No, pues yo no estaba hablando con Encarni, que además que me gusta hablar con ella. Es que ustedes no pueden hablar entre ustedes. Pero no, es que no, vamos a ver, señora alcaldesa, no intentemos... Pero no hay ningún problema. Tiene usted la palabra. Sí, porque el tema creo que es bastante complejo. Y bastante complejo, y además usted y yo coincidimos en eso plenamente y sabemos de la dificultad y del compromiso que esto supone para el ayuntamiento, pero no para ahora, y no para el año que viene, sino para dentro de bastantes años. Porque ni aun subiendo la propuesta de tarifas que había, los números difícilmente van a cuadrar. Por otra coyuntura de mar externa que viene. Hablaba antes Javier, que era interesante, sí, esas memorias que se hicieron en el año 2010, que contemplaban una subida de la población, no era real, era falso. Pero es que las memorias de ese plan de viabilidad que se ha hecho ahora también dice que la población se mantiene constante, cuando tampoco es así porque desgraciadamente, sigue decreciendo. De hecho, hace pocos días llegaron los datos del INE con los números de la población y esa es la realidad que tenemos, es que eso es lo que hay. Y por más vueltas que se den, sí, han subido carburantes, suben las energías, están subiendo los reactivos. Y hablaba antes Juan Ramón, y creo que es también un punto que hay que dirimir con muchísima tranquilidad a la hora de decidir qué es lo mejor. Cómo se va a gestionar el tema de la depuración y todo el software de gestión de los recibos, de todos los cobros, etcétera. Eso es algo casi más complejo también, porque eso tiene que funcionar. ¿Sí? Ahí no puede haber... Además, teniendo en cuenta lo sensible que es el tema de la depuración, con los vertidos, etcétera, que ello conlleva. Pero volviendo al tema de la deuda, nosotros nos referimos, aquí tengo, María Luisa, el decreto por el que se levanta el reparo para pagar esa subvención, y aquí lo que se le pide no es de esas obras que se habían ejecutado, no, son gastos que ha asumido el ayuntamiento y que se entiende que corresponden a la empresa mixta y por eso se le reclama. Y de hecho, aquí hay una carta también de la señora interventora municipal, fechada a 30 de agosto de 2021, informando en este caso a la empresa que audita a Aguas de Priego, deudas reclamadas por Aguas de Priego al Ayuntamiento y deudas reclamadas por el Ayuntamiento de Priego a Aguas de Priego. Dice, por gastos pagados por el Ayuntamiento, pero que corresponde asumir a la empresa mixta, según anexo 1 que se acompaña, que el anexo 1 es
todo que tenemos aquí. Por lo tanto, esa cuenta pues esa deuda, decía siempre hablamos de los datos que aparecen en los documentos públicos. 706.886,38. Estamos hablando a 30 de agosto de 2021. Más 41.000 euros que eran por las sanciones por vertida, etcétera, que habían llegado, que había pagado el ayuntamiento y que correspondería, según el contrato, pagar a la empresa. Es decir, esa es la cantidad. A cierre del presupuesto de 2021 aparecen esos 835. Por eso le decíamos, estamos a mayo, ha crecido, cuando se ha dicho, no tiene ninguna deuda con el ayuntamiento. Si lo sabe y lo hemos pedido por escrito, ¿cómo no nos lo han dado? Si era tan fácil. O esto, pues, si esto no es deuda, ya pues la verdad es que no entiendo muy bien lo que es. Porque... ¿Puedo contestarle a ese, si no le importa, alcaldesa, contestarle solamente a ese dato? Efectivamente, ahí está incluido, si no lo puede comprobar, los cánones del año 2017, 18 y 19, que por sentencia los ganamos, son 270.000 euros que se han restado de esa cuenta. Por eso no cuadraban sus datos y los míos. Evidentemente usted no está tan actualizado como un concejal de gobierno, lo entiendo, y por eso las cuentas no cuadraban. Pero efectivamente esa es la misma listado que tiene usted, pero con los datos actualizados de que son en torno a unos 400.000 euros, que es los datos que yo le he dado antes. Disculpa por la interrupción. Se reclamaron los cánones, ¿se acuerda usted? No, sí, por el sí, tema pero de es que sigue sin cuadrarme la cuenta. No. Sí, son 800 y pico, le estamos restando 200 y pico mil. Sí, dos sentencias. Dos sentencias. Sí, dos sentencias, No, pero 200 y pico mil euros no, son 500, más lo que se haya pagado, es decir, el ayuntamiento está pagando a día de hoy, asumiendo, afirman ustedes que no. ¿Y a cuánto asciende a día de hoy la deuda que el ayuntamiento de Priego tiene, o en este caso la empresa mixta Aguas de Priego, tiene con el ayuntamiento? Vamos a ver. En ese tema, que como digo, además creo que se va diciendo anteriormente que a cualidad de los plenos, pero vamos, esto es un tema que está más que claro desde hace mucho tiempo. Esas facturas y esas deudas se acordarán ustedes porque durante el tiempo en el cual no podíamos tirar para adelante por el tema de la minoría de gobierno que teníamos, sobre todo lo que se reclamó de forma continua fueron el tema de la auditoría, dónde estaban las facturas, cuánto debían unos, cuánto debían otros. La cuestión está que después de todas las auditorías y de todo lo que montamos durante no sé cuántos años, pues lo cierto es que no llegamos a una cuantía cierta de qué es lo que ocurría con aquello. ¿Qué es lo que ocurre? Que las facturas que tiene el ayuntamiento y las facturas que tiene la empresa no llegan en un momento determinado a reconocerse mutuamente. Ahí hay una disfunción, digamos, entre las facturas que tienen unos y los que tienen otros. Por eso no existe esa deuda reconocida al día de hoy, porque ni por parte de uno ni por parte de otros se están aceptando la totalidad de esas facturas, que para nosotros son más porque son la mayoría de ellas del año 2010, en el periodo ese en el cual empieza la empresa a funcionar y termina, que sobre todo también correspondían al tema de depuración, creo que durante 6 meses y algunas otras cuestiones, y esas facturas pues no son reconocidas en la totalidad por uno y por otro. Ahí es donde tenemos que sentarnos y ver tanto la facturación de un lado como de otro. Eso estará conmigo, que es mucho más fácil hacerlo, en este caso, cuando la empresa esté 100% pública, en el cual podamos tener los datos sobre la mesa. Sabemos que las cantidades pueden rondar lo que estamos diciendo, porque nosotros tenemos una cantidad reconocida y por parte de la empresa sí tenemos otra, que esa sí está prácticamente clara. Nosotros en este momento no pagamos nada de la empresa. En este momento, las situaciones de tesorería siempre van al límite y tenemos momentos de tesorería muy malos. ¿Por qué? Pues porque todo va unido a las liquidaciones de los recibos. Entonces, es verdad que, por ejemplo, en ese documento de la señora interventora hace referencia a que esa cuota no se ha pagado, pero en el mismo momento que se ingresan los recibos correspondientes al primer trimestre y demás, lo primero que hace Aqualia es cobrarse de los recibos. Por eso, ahora mismo, la cantidad, que además es que me he quedado sin batería, la cantidad que las previsionales de las cuentas de Aguas de Priego se tienen a diciembre de 2022, el resultado financiero de la deuda existente a largo plazo con la empresa ascendería
a diciembre a 2.900.000 y pico. Y lo correspondiente a este año se ha pagado la primera cuota y no existen cuotas que se deban con anterioridad. Se ha ido de forma regular pagando esas cantidades. ¿Qué ocurre? Que sí es verdad que existe una disfunción algunas veces en un trimestre en el cual pues se cobra ese trimestre de agua un poco después y no se paga en fecha. Por eso estaba diciendo anteriormente Juan Ramón que necesitamos esas dos cuotas para que en ese déficit de tesorería que puede existir en esos 2-3 meses podamos hacer frente al mismo. Al día de hoy se está pagando en su totalidad, eso sí se lo puedo asegurar, está en la contabilidad y está en la auditoría de cuentas. En lo correspondiente a esto que le estoy diciendo, nada más. Yo le doy la palabra, no sé si... Sí, yo simplemente creo, y además, porque lo decretaba usted, lo decretaba María Luisa, pidiendo además a los técnicos municipales y a la empresa del agua que se sentasen y dirimiesen cuáles eran las cantidades que correspondían al ayuntamiento y a la empresa. Y entendemos que antes de asumir la gestión total, esto se tiene que aclarar. Y que es que no estamos hablando de 2 euros. El listado lo tenemos. Nosotros tenemos nuestro listado. Sí, y ellos tienen su listado, pero porque no nos por ponemos eso usted, de acuerdo claro, en el listado. Por eso usted decía es que se sienten, dice, instar tanto a la gerencia de la empresa mixta Aguas de Priego como a los responsables económicos municipales para que en el menor plazo posible resuelvan, en cuanto sea facultad de alguna de las dos partes, las reclamaciones de importes pendientes de liquidar, dando cuenta a esta alcaldía de las gestiones y resoluciones que se vayan adoptando al respecto. Por eso habíamos presentado el escrito preguntando que cómo estaba, en qué situación estaba y si antes de hacer la compra efectiva de la totalidad de las acciones se había quedado claro cuánto debía la empresa al ayuntamiento. Porque todavía ahora no mismo han llegado a un acuerdo. Y si es verdad que a nosotros yo lo insté, sobre todo porque eso supone una modificación del informe de auditoría en el cual yo en esos apartados no estaba de acuerdo. Porque es verdad que aparece una cantidad que yo entiendo que no es real. Si estamos hablando de la realidad, entiendo que el auditor lo que hace es plasmar lo que existe ahora mismo en contabilidad y es eso. Por eso el interés que tenemos en que eso consigamos saber exactamente de qué cantidad estamos hablando, porque se tiene que modificar como es natural las cuentas y el control de auditoría se tiene que modificar sobre esa realidad. Y eso es lo que todavía no hemos conseguido determinar. Yo tengo el mismo interés que usted en saber exactamente cuál es la cantidad y cuál es lo que... Pero es verdad que será muchísimo más fácil seguramente cuando tengamos la adquisición de las participaciones que en este momento. Pero bueno, yo como le doy la palabra. Sí, y simplemente a 26 de mayo. Que la había dado usted. Vale. Si a día de hoy, a 26 de mayo, la cuantía del primer trimestre del préstamo está pagada. La alcaldesa dice que sí, el teniente alcalde dice que no. He dicho que sí. Está siendo así y el teniente alcalde diciendo que no. No, he dicho que sí, que lo vamos a preguntar, lo que quiero decir. Que no tengo la constancia, pero sí es verdad que siempre, quiero decir, que se pagan todas. Quiero decir, si no se ha pagado, me está diciendo Juan Ramón, que lo conoce mejor, si quieres. Ahora lo interviene. Y vuelvo a insistir, que es un tema en el que hemos ido con las memorias, que para que todo esté bien, porque es que lo que viene es complicado. Y es complicado, gobierne quien gobierne y esté quien esté. Porque además de la situación económico-financiera, nos encontramos con otra realidad. Y tenemos que ser además conscientes, ya tomando conciencia todos, por si el ayuntamiento además tiene que tomar algún tipo de medida. Es el tema de la escasez hídrica. Si hemos estado un año que ha llovido menos, lleva varios años que llueve menos, como bien saben todas las vecinas y los vecinos, el agua viene de manantiales. En cuanto baja los niveles, ya tenemos los problemas de nitratos, etcétera. Por lo tanto, hay que buscar otras soluciones de abastecimiento que también cuestan un dinero y eso hay que tenerlo también en previsión de que una vez que se tome la rienda nos vamos a encontrar también con esa realidad. De acuerdo, muchas gracias. Sí, gracias, alcaldesa. Bueno, yo creo que de números podríamos estar aquí hablando con una operación tan compleja, nos podríamos tirar aquí día y día y seguramente no llegaríamos a una cifra exacta porque
porque es muy complejo, es una operación con una empresa que evidentemente tiene pérdidas, pero yo creo que a los ciudadanos les tenemos que trasladar lo siguiente. Aquí no tenemos muchas alternativas. Podemos seguir con la gestión que tenemos, que ya hemos visto que es deficitaria, o podemos adquirir la empresa, porque además Priego lo quiere, que la empresa sea pública. Evidentemente nosotros, como equipo de gobierno y el que estuviera, iba a buscar lo mejor para el ayuntamiento, nadie tiene dudas, ¿no? Pero al final la otra opción que hay es irnos al juzgado y un concurso de acreedores y que al ayuntamiento dentro de unos años pues le cueste no sé cuántos millones de euros y entonces creemos que será un desastre. Con lo cual creo que estamos todos de acuerdo que el agua sea pública es lo que siempre hemos querido todos, ¿no? Juan ha dicho antes una cosa muy importante. Aqualia gana dinero. Aqualia no está perdiendo dinero. Aqualia gana dinero. Ese dinero que está ganando Aqualia, ¿por qué? Pues porque Aqualia cuando compra a empresas de su grupo, a precios que marcan ellos. ¿Por qué? Pues porque en la venta del agua se estableció que ellos llevan toda la gestión y ellos son los que tienen capacidad para hacer eso. Con lo cual, yo estoy absolutamente convencido de que cuando la empresa sea pública, la gestión pública va a hacer que mejore de una manera exponencial, porque ya vamos a poder irnos a precios de mercado, ya no solo en lo que es la refinanciación del préstamo, que sería vital, y lo digo porque a mí me duele que yo soy consejero delegado y soy el que firmo el préstamo cada trimestre, ver la cantidad de intereses que estamos pagando. Con lo cual, a usted le preocupaba el tema de gestión de software, ya estamos trabajando en el tema de gestión de software, ya hemos contactado y ya nos tienen hechos preplanes, digamos, para cuando la empresa sea pública. Todo eso, el tema de depuración, nosotros ya estamos trabajando en el tema de depuración, estamos trabajando en Proasa, que nos ofrece ciertos servicios para ver qué nos puede interesar, qué nos puede interesar. O sea, el día que nosotros estamos trabajando, porque una vez que Aqualia se vaya, aquí se quedan los trabajadores y ya está. O sea, aquí no se queda ni una mesa, o sea, se llevan las mesas, se llevan los ordenadores, se lo llevan todo, es todo de ellos. Porque así se firmó en su día y es todo de ellos. Pero en todo eso llevamos meses trabajando, con lo cual yo lo que sí quiero transmitirle a los ciudadanos es la tranquilidad que cuando la gestión sea pública, dentro de las dificultades que tenemos, dentro de las que usted está diciendo que son ciertas, la falta de agua, que gracias a Dios en Priego hoy no nos afecta, pero la subida de la luz, la subida de los carburantes, evidentemente va a ser dificultoso, pero vamos, estamos absolutamente convencidos que la gestión pública, que además es lo que quiere Priego, independientemente que digo de que es complicado, pues complicado. Y ya está, y simplemente, bueno, nuestro voto a favor. ¿El voto, señor Mármol? Sí, hasta que no se aclare todo, en contra. ¿Qué ha dicho? Bueno, yo por no dilatar mucho más el debate, solo quiero aclarar 4 ideillas. 4 ideas que quiero que queden muy claras, sobre todo para la gente que nos pueda estar viendo. La gestión de la empresa es estricta a más no poder. Es decir, nosotros tenemos la voluntad de que cada ejercicio que se termina se haga una auditoría. Auditoría que cuesta un piquillo, perdón de la expresión, pero eso es para garantizar que quienes estamos firmando esas cuentas y quienes estamos en el día a día como consejeros apostando por nuestro patrimonio y con nuestra hipotética responsabilidad, estemos 100% seguros de lo que allí se está haciendo. Por tanto, que nadie vaya a pensar que no hay control en Aguas de Priego, todo lo contrario. Hay un excesivo control porque los socios privados y los socios públicos nos fiamos, pero nos gusta que las cosas queden sobre la mesa. Entonces, que quede clarísimo eso. De hecho, los 160.000 euros que he dicho antes que el ayuntamiento debería darle a Aguas de Priego nunca aparecen en esas cuentas, porque son saldos de dudoso cobro y, por tanto, el gestor o la persona que hace el auditor dice, si esto está regulado, si nosotros vamos a hacerle el requerimiento al ayuntamiento y el ayuntamiento me va a pagar los 160, yo ahora mismo equilibro el ejercicio y me queda perfecto para este año y el año que viene lo vuelvo a equilibrar, es decir, falseo las cuentas de tal manera que se me acaba la causa de disolución y eso no está pasando. Es decir, igual que las deudas no están reconocidas por un lado, tampoco están reconocidas por el otro. Pero tengan ustedes claro que esta empresa se audita todos los días y todos los años. La segunda parte, cada socio va a ser responsable de su gestión en el momento en el que es responsable. Eso significa que si mañana hubiera una reclamación patrimonial y la empresa sigue siendo mixta y se resuelve en un tribunal dentro de 2 años, pagarán quién eran los socios en el momento de la reclamación patrimonial, no el que se haya quedado con la mochila.
Por tanto, si esas deudas, esos 500.000 euros, vamos a dejar esa cantidad, esos 500.000 euros que restan de los cánones le debería Aguas de Priego al ayuntamiento, tendrán que resolverlos quienes eran los socios en ese momento. Eso quede claro, que eso no se ha incluido en el acuerdo ni para restar ni para sumar, ¿vale? Y lo tercero es que la liquidación del trimestre, y usted lo sabrá de los 2 años que fue presidente de Aguas de Priego, las liquidaciones, como es una deuda que ellos tienen consigo mismos, ellos juegan con la liquidez, de tal manera que si en junio es cuando hacen el ingreso del segundo trimestre, es cuando pagan la cuota del primero e incluso a veces del segundo. Si no, van a trimestre vencido recibiendo el pago de esos trimestres. Y con la subvención por consumo adscrito que se hace a final de año, liquidan lo que pudiera quedar de ese préstamo. Es decir, esta empresa, con todo lo compleja que es muy sencilla, porque esta empresa paga nóminas, su know-how trimestralmente y su préstamo. O sea, lo que es trabajadores, el préstamo, y ya está. No gasta en inversión, no hace mejoras de ningún tipo, los mantenimientos al final los estamos haciendo con servicios nuestros y cuando Javi aprieta, perdón por la expresión otra vez, es cuando hacen un esfuerzo y nos dicen que sepáis que el esfuerzo al final lo vamos a acabar pagando. Es decir, que es una empresa que es muy complicado que haya un desequilibrio económico porque desde hace 10 años el único que gana es Aqualia. Los que perdemos somos los prieguenses, porque todo ese mantenimiento, imagínense todas las tuberías que el ayuntamiento ha arreglado cada vez que ha levantado una calle en los últimos 11 años. Piense cada uno en su cabeza cuántas calles ha visto que se han arreglado. Pues a lo mejor esas inversiones las tenía que haber hecho Aqualia, si fuera una empresa y una gestión pública 100% como así se planteaba. De tal manera que sepan ustedes que si algo tiene claro esa empresa es que el canon se paga. Y lo último, y además lo dejo en el aire, yo no sé si a partir de mayo de 2023, de los 21 que estamos aquí, seguirán muchos o no seguirá ninguno. Pero creo que la próxima vez que nos sentemos para hablar de consejo de administración de una sociedad, ya sea de servicios públicos como de Aguas de Priego, creo que los concejales asumimos una responsabilidad increíble cuando asumimos este tipo de cargos y además de manera gratuita. Menospreciamos el cargo de concejal cuando yo o cualquiera de los consejeros que han sido históricamente de esta empresa, desde los primeros que tuvo el PSOE, los que tuvo el Partido Popular y el Partido Andalucista, después el Partido Popular, después el tripartito y después nosotros, cuando nosotros nos ponemos a hacer trabajo técnico y nos ponemos a velar por nuestros intereses personales y los intereses de los prieguenses. Por tanto, yo creo que esta empresa tiene tal complejidad técnica que el siguiente Consejo de Administración deberá tener un presidente político, pero ahí tiene que haber asesores jurídicos y asesores técnicos que si tienen que tener una retribución la tendrán que tener, pero es la única manera de que este tipo de empresas haya un celo estricto y técnico sobre lo que pasa en el día a día, porque al final uno aquí aprende a base de cogotazos, pero si finalmente esto saliera mal, acabáramos en un concurso de acreedores, que conste que lo de hacer la auditoría y todo lo que hacemos es para evitar que en ese concurso de acreedores pudiéramos cometer algún error que fuera achacable. Al final la gestión no la ha hecho el Pleno de la Corporación, lo han hecho estos 3 consejeros y la señora presidenta. Por tanto, que sepamos que este asunto es muy serio y que la próxima vez que con frivolidad hablemos de hay que ver lo que cobra un concejal o hay que ver lo que cobra el alcalde o alcaldesa de Priego, que sepamos que al final, si estas cosas salen mal, acabamos arruinados y con la desgracia de que lo ha hecho por el bien público, por el bien de todos. Por tanto, me disculpan ustedes, quería compartir esta reflexión para el debate que se tenga dentro de 12 meses. Bueno, pues muchas gracias. Yo primero agradezco el tono de la intervención. Creo que todos somos conscientes de lo que estamos en este pleno, de la dificultad de la empresa, de lo complicado que está siendo esto. Y quiero reiterar también el agradecimiento, en este caso, a Juan Ramón Valdivia. Creo que no hay nadie que conozca ya más la empresa en profundidad y creo que hay un dato en este expediente que me gustaría de verdad que no hubiese tenido ningún voto en contra, lo digo en serio. La diferencia entre este acuerdo y acuerdos que hemos planteado todos, me acuerdo que el primer papel en el que aparecían los 6 millones de euros fue del año 2014, que yo tengo que decir que hace ya bastante años, supone ahora mismo 3 millones de euros rebajar, en este caso, esa cuantía de 6 millones a 3 millones. Y un aval, pero no que por parte del ayuntamiento se pida un préstamo de 6 millones de euros, eso es así. Tenemos 3 millones de euros, señores, ahora mismo, que es para la compra de participaciones, sí o sí, ¿no? Es así, ¿no? 3 millones, lo que tenemos. ¿Eso no? No, es que creo que se ríen y no sé por qué se ríen, porque creo que es el dato más objetivo del mundo.
Quiero decir, le podemos preguntar a la señora interventora, 3 millones de euros para comprar las participaciones. Eso es, ¿no? ¿Es? ¿Sí? Simplemente por aclararnos, Sí. las acciones cuestan 3 y el ayuntamiento Sí. asume 3 No. millones de deuda. No. Es municipal No. 100% asume, No, es el no, ayuntamiento. Aguas de Priego paga, no lo asume No. nadie, lo asume Aguas de Priego. Pero si no- Tenemos, pero ahora lo mismo, asume por ahora nombre. mismo tenemos 3 millones de euros, que es la que tiene el ayuntamiento. El acuerdo en un principio era pagar 6 millones de euros para que la empresa se fuese. 6 millones de euros. Ese era el acuerdo. Era 3 millones de euros, compro las participaciones, 3 millones de euros, le pago el préstamo en la totalidad y asumo ayuntamiento 6 millones de euros. Cuestión que no podía hacer además porque teníamos el límite de endeudamiento superado. En este momento nosotros compramos 3 millones de euros de participaciones y la empresa en este momento, la empresa pública, tiene 3 millones de euros de deuda, igual que cualquier empresa de la Diputación de Córdoba que pueda tener una deuda, Premasa, en Proaxa o cualquier otra, y tiene la deuda que tiene, y la Diputación tiene la deuda que tiene. ¿Cuál es nuestra obligación? Que la empresa continúe pagando las cuotas, al igual que lo ha hecho hasta el día de hoy, y mientras que eso siga así, será 3 millones de euros lo que ha puesto el ayuntamiento. Lo que tenemos que intentar, entre todos, como natural, es que la empresa sea lo suficientemente viable para que no exista la necesidad por parte del ayuntamiento de pagar las cuotas avaladas, impagadas por la empresa. Eso es, intento ser lo más objetiva posible. Creo que eso, en este planteamiento, es un buen acuerdo. Acuerdo difícil, y muy complicado, pero creo que es un buen acuerdo y por mi parte, pues yo felicito en este caso al concejal de Hacienda, que creo que ha hecho un buen enganche, en este caso junto con la parte correspondiente de Aqualia, que ha trabajado en este sentido y que si llegamos al final de todo esto, pues será bueno para el ayuntamiento. La siguiente parte es que la empresa tiene dificultades y que el entorno exógeno a la situación actual que nos vamos a encontrar en la empresa, pues desde luego no podía ser peor, porque si hace unos años pues la situación era más o menos normal, pues lo cierto es que nos vamos a encontrar con una subida de carburante, con la subida de la luz, con la subida de absolutamente todo, y va a complicar todo más todavía, unido a lo que estaba diciendo en la actividad, que es verdad, como decía Javier, que nosotros tenemos agua en nuestra población, pero que tenemos un montón de aldeas con problemas de abastecimiento de agua y que en los próximos años vamos a tener que hacer una inversión importante en abastecimiento de agua. Eso se lo compro a todos, quiero decir, porque creo que va a ser un planteamiento de futuro. Por eso yo también ratifico lo que ha dicho Juanra, en el sentido de que en la próxima legislatura esté quien esté sentado aquí, se tienen que sentar y hablar en serio del tema de agua, de futuro de agua, de conducciones de agua, de cuál van a ser las grandes inversiones de Priego, que como creo que la del resto del país van a tener que tener un tanto por ciento en materia de agua grandísimo. Y si tenemos que pedir fondos europeos, vamos a tener que irnos a ese tema en muchísimas de las actuaciones si queremos mantener a la gente en las poblaciones de las aldeas y demás. Cuando no tienes agua, no tienes vida, eso es así. Así que, por mi parte, le sigo dando las gracias en este caso por el trabajo que están realizando, la intervención, la Secretaría del Ayuntamiento, también por la parte de Aqualia, que sé que también están realizando un trabajo importante, y por parte de los consejeros y Juan Ramón, y le agradezco en este caso el tono de este expediente y se entiende aprobado este aval, con el voto a favor en este caso del Grupo de Ciudadanos, del Grupo Popular y voto en contra del Grupo Socialista. Muchas gracias y seguimos con el orden del día. Bueno, continuamos el siguiente expediente, que es el 12.665, que es el plan de medidas antifraude del Ayuntamiento de Priego. En el marco de los fondos Next Generation, y tiene la palabra. Sí, tenemos que ratificar la inclusión de este expediente. ¿Se ratifica la inclusión? Sí, gracias. Le doy la palabra en este caso a Pablo Ruiz para que presente el expediente. Gracias. Muchas gracias, alcaldesa. Efectivamente, traemos a este pleno la propuesta en relación al plan de medidas antifraude del Ayuntamiento de Priego de Córdoba. Con este plan, lo que pretendemos es dar cumplimiento al artículo 22 del Reglamento UE 241/2021 del Parlamento Europeo y del Consejo, de fecha 12 de febrero de 2021. Por ello, el Ayuntamiento de Priego
en su condición de beneficiario de ayudas percibidas en el marco de los fondos europeos, en este caso Next Generation, ha procedido a la elaboración del presente plan de medidas antifraude, reafirmándose en su compromiso con la preservación y, sobre todo, la consecución, en este caso, y prevención de situaciones de conflicto en materia de intereses que puedan surgir en torno a la ejecución de los fondos europeos. Hay que recordar que en la actualidad estamos ejecutando la EDUSI y en este sentido somos, digamos, un referente. Está siendo, además, visto así por parte del Ministerio de manera ejemplar. Las medidas contenidas en este plan antifraude se estructuran en torno a 4 elementos clave del ciclo, ¿no?, que son la prevención, la detección, la corrección y la persecución. Ante esto, el objetivo principal del plan es promover una cultura que ejerza un efecto disuasorio para cualquier tipo de actividad fraudulenta, haciendo posibles la preservación, en este caso, y la prevención, a su vez la detección, desarrollando unos procedimientos que faciliten la investigación del fraude y los delitos relacionados con el mismo, garantizando en cualquier momento de la ejecución de los fondos europeos que tales casos se aborden de forma adecuada y, sobre todo, en el momento preciso. Los destinatarios de este plan pues son, en este caso, los empleados y empleadas públicas que desempeñan funciones en el Ayuntamiento de Priego, en particular aquellos funcionarios, empleados y empleadas públicas que realizan tareas de gestión, seguimiento, control y pago en el marco de los proyectos y actuaciones del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, así como de otros fondos europeos que se puedan ejecutar. Básicamente, este plan pues, recoge también dentro de sus anexos un cuadro de autoevaluación de riesgo de fraude. Esto actualmente pues, lo estamos haciendo también con la EDUSI, como bien saben en este caso, como perteneciente a este entramado de ejecución de los fondos europeos, tanto la secretaria como la interventora, pues nos reunimos en torno a 2 veces de manera al año con la consultora, que en la que hacemos, digamos, una evaluación de todos los posibles riesgos que puedan estar sucediendo a lo largo de la ejecución de distintos proyectos, en la que también están presentes los distintos jefes de área de las operaciones, responsables de las operaciones, y también, sobre todo, el tesorería y contratación. También viene dentro del anexo de este plan la declaración institucional de medidas antifraude. Yo creo que es importante esta declaración institucional y, si os parece, y me da permiso el Pleno, pues voy a proceder a la lectura. Es un folio y poquito más, ¿vale? El Ayuntamiento de Priego de Córdoba, como entidad beneficiaria de ayuda relativa a los fondos Next Generation y de otros fondos de la Unión Europea, en cumplimiento de lo establecido en la orden HFP/1030/2021 de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en materia de antifraude, manifiesta: para dar cumplimiento a las obligaciones que el artículo 22 del reglamento antes citado impone a España en relación a la protección de los intereses financieros de la Unión como beneficiario de los fondos MRR, el Ayuntamiento de Priego de Córdoba quiere manifestar su compromiso con los estándares más altos en el cumplimiento de las normas jurídicas, éticas y morales y su adhesión a los más estrictos principios de integridad, objetividad y honestidad, de manera que su actividad sea percibida por todos los agentes que se relacionan con el como opuesto al fraude y la corrupción en cualquiera de sus formas. Todos los miembros de su equipo directivo asumen y comparten este compromiso. Por otro lado, los empleados públicos que integran el Ayuntamiento tienen, entre otros deberes, velar por los intereses generales, con sujeción y observancia de la Constitución y del resto del ordenamiento jurídico, y actuar con arreglo a los siguientes principios: objetividad, integridad, neutralidad, responsabilidad, imparcialidad, confidencialidad, dedicación al servicio público, transparencia, ejemplaridad, austeridad, accesibilidad, eficacia, honradez, promoción del entorno cultural y medioambiental y respeto a la igualdad entre hombres y mujeres. Esto es literalmente lo que establece la Ley 7/2007 de 12 de abril del Estatuto Básico del Empleado Público en su artículo 52. El objetivo de esta política es promover dentro de la organización una cultura que desaliente toda actividad fraudulenta y facilite su prevención y detección, promoviendo el desarrollo de procedimientos efectivos para la gestión de estos supuestos. Así, entre otras medidas, el Ayuntamiento de Priego de Córdoba dispone de un procedimiento para declarar la situación de conflicto de intereses. Las funciones en materia antifraude son asumidas por el Ayuntamiento de Priego de Córdoba, que cuenta a estos efectos
con un equipo de evaluación de riesgos para la revisión y actualización periódica de la política antifraude, así como el seguimiento de los resultados. También cuenta con la colaboración de los diferentes responsables y gestores de procesos para asegurar que existe un adecuado sistema de control interno dentro de su respectiva área de responsabilidad y garantizar, en su caso, la debida diligencia en la implementación de medidas correctoras. A partir de las verificaciones y los controles realizados en las fases previas, la autoridad de certificación dispone también, por su parte, de un sistema que registra y almacena la información precisa de cada operación para garantizar la fiabilidad y regularidad en relación con el gasto. El Ayuntamiento de Priego ha puesto en marcha medidas eficaces y proporcionadas de lucha contra el fraude, basada en la experiencia obtenida en periodos anteriores y en la reciente evaluación del riesgo de fraude realizada al efecto. Adicionalmente, cuenta con procedimientos para denunciar aquellas irregularidades o sospechas de fraude que pudieran detectarse, bien a través de los canales internos de notificación, bien directamente a través de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude. Todos los informes se tratarán en la más estricta confidencialidad y de acuerdo con las normas que regulan esta materia. En definitiva, el Ayuntamiento de Priego de Córdoba tiene una política de tolerancia cero frente al fraude y la corrupción y ha establecido un sistema de control robusto, diseñado especialmente para prevenir y detectar en la medida de lo posible los actos de fraude y corregir su impacto en caso de producirse. Esta es la declaración institucional de medidas antifraude que viene como anexo en el plan antifraude del Ayuntamiento de Priego. Por todo ello, pues, propongo al Pleno aprobar el plan de medidas antifraude del Ayuntamiento de Priego de Córdoba, aprobar la declaración institucional frente al fraude del Ayuntamiento de Priego de Córdoba, dar traslado a la intervención, Secretaría y Tesorería Municipal, así como a todas las personas que prestan su servicio en el Ayuntamiento de Priego de Córdoba y particularmente a las áreas implicadas en la gestión y ejecución de proyectos en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Muy bien, gracias. Este expediente se lleva a la Comisión de Hacienda. Es que faltaba, no estaba en la... Faltaba. No tenía constancia de que se iban a llevar. De acuerdo. Bueno, pues votamos la rectificación de la inclusión y se ha votado anteriormente y ahora ya pues se tiene que posicionarse, en este caso por parte del Grupo de Ciudadanos. Gracias, alcaldesa. Estoy totalmente de acuerdo con este plan de medidas antifraude porque es una forma de garantizar la fiabilidad de los fondos en lo que se van a invertir y, por tanto, es una garantía para los vecinos y vecinas de este municipio que todo el dinero que se reciba pues se va a emplear de forma adecuada en el municipio y la aldea. A favor. Gracias, señor Mármol. Sí, bueno, además que es obligatorio tenerlo, así que a favor. Gracias. Por nuestro grupo a favor y darle las gracias al concejal por haberlo traído al Pleno, porque este tipo de declaraciones públicas y antifraude que ya se han hecho con otros fondos europeos, es bueno que se ratifique públicamente el compromiso que tenemos todos los representantes públicos de que la gestión de este tipo de fondos, como de cualquier otro fondo, va a ser honrada, honesta y transparente, que algo de trabajo cuesta en Secretaría, que cada paso se tenga que publicar y ponerlo en esa mare magnum, que es la plataforma de contratación, pero donde se garantiza la igualdad de todos los ciudadanos. A favor. Muy bien, pues se entiende aprobado el plan. Pasamos al siguiente expediente, que es el día 1678, que es rendición de informe trimestral sobre ejecución del presupuesto correspondiente al primer trimestre. Esto es para dar cuenta. Le doy la palabra a Juan Ramón Valdivia. Gracias, alcaldesa. Por no ser demasiado incisivo en el expediente, que ya lo hemos sido en los anteriores, se rinde la ejecución del presupuesto y la regla del gasto sobre el primer trimestre del año 2022. Así lo manifesté en Hacienda y lo vuelvo a manifestar aquí. La conclusión de la interventora es que se cumple la estabilidad presupuestaria y se cumple la regla del gasto, pero no lo decimos con triunfalismo porque el primer trimestre del ejercicio se dedica de manera muy importante tiempo a gestionar las facturas del ejercicio anterior y cerrar el ejercicio. Por tanto, son meses de poco gasto y eso hace que este tipo de conclusiones sean muy favorables en el primer trimestre. Así que cumplimos con la obligación y se reenvía al Ministerio esa conclusión de que el Ayuntamiento de Priego cumpliría con la estabilidad presupuestaria y con la regla del gasto a final del ejercicio con los datos que ahora mismo se tienen. Algún día quitarán este tipo de trámites porque hace una previsión un poco extraña, por si me escucha algún ministro.
Luego le mandamos, ministro potencial. luego le mandamos el audio, a ver si te hacen caso. El siguiente expediente es el informe de resumen de control interno 2021. De la manera tiene la palabra Juan Ramón Bolívar. Bien, pues para dar cuenta de las conclusiones que la señora interventora ha visto, de todas estas correcciones que con mucho ímpetu hemos intentado corregir muchas de ellas, y de hecho este informe es algo más liviano que el de ejercicios anteriores, sobre todo en el tema de la temporalidad del personal, y es verdad que es complicado cumplir estrictamente con estos requisitos que marca la ley. De hecho, no creo que exista ningún ayuntamiento en España donde todo lo que la señora interventora recalca se cumpla al 100%, y por tanto creo que es otra obligación legal económica que tampoco tiene excesivo sentido. No obstante, todas las anotaciones que se ponen en este informe son los objetivos del equipo de gobierno de cara a dar mayor estabilidad al ayuntamiento y reducir el número de contratos menores y garantizar siempre que la gestión económica y de personal es la más adecuada. Damos cuenta al Pleno de este informe de la intervención sobre el ejercicio 2021. Bueno, el siguiente expediente es la remisión de información al Ministerio, en cumplimiento de dispuesto al Real Decreto 635 de 2014. De igual manera tiene la palabra el presidente de la Hacienda. El primer trimestre, el periodo medio de pago a proveedores, volvemos a cumplir. La ley obliga a 30 días y el global del ayuntamiento es 29,69 días, por 0,31, pero cumplimos. Hay que tener en cuenta que la tramitación, esto se empieza a computar desde que se tramita, y creo que el sentir general de todos los proveedores es que el ayuntamiento está pagando bien, y aquí tenemos los datos matemáticos. Por parte del ayuntamiento se paga 28,55 días, los patronatos tienen una gestión más ralentizada. El patronato del Foro San Isidro no cumple, está en 43,57 días, el patronato Víctor Rubio Chávarri en 41,2 días, y el patronato Instituto Alcalá Zamora, como siempre, encabezando este tipo de datos, en 89,58 días, y como la cuantía es tan pequeña y casi siempre son los mismos proveedores los que tienen la responsabilidad, porque hablamos de Endesa o del propio mantenimiento del ascensor, tampoco tenemos que flagelarnos demasiado con ese dato. En conclusión, el global, que es 29,69, el ayuntamiento cumple en ese primer trimestre del ejercicio 2022. Y por comparar, porque hay a quien nos gustan las estadísticas, este primer trimestre siempre es muy complejo por lo que he dicho, porque se dedican muchísimos recursos y muchísimo tiempo a cerrar el ejercicio anterior, y suele ser un trimestre donde se incumple esos 30 días. En el año 2021, en el primer trimestre, estábamos en 34,47, en el año 2019 se bordeó, pero se cumplió, 29,81, y sin embargo en el año 2019, 32,5 días. Es decir, que tanto en 2020 como en 2022 se ha cumplido, y en 2022 un poquito mejor que en el año 2020. Esos son los datos que se remiten al Ministerio. Bueno, continuamos en este caso con el Pleno. El siguiente punto de mociones, en este caso, pues no se han presentado, teniendo en cuenta que estamos casi en periodo electoral. Y la segunda parte es información y control. El expediente 13.005 es correspondencia, comunicaciones y protocolo. En el capítulo de felicitaciones y pésame, en primer lugar. Felicitaciones, en primer lugar, al personal del Ayuntamiento, que este año cumple 25 años de servicio, que ya se reconoció el día de Santa Rita como patrona de los funcionarios. A Rafael de Rosal López y su empresa por haber conseguido por 15 años consecutivos la medalla de oro de Mont Selección en Bruselas con sus patatas San Nicasio. La verdad es que va por el mundo entero, ¿eh? No hay un sitio en el que este hombre no esté exportando las patatas San Nicasio. A Rafael Luque por haber obtenido una mención de honor en la sesión de sistemas planetarios y bioastronomía del premio de doctorado. En este caso, el galardón conoce los logros científicos más destacados de estudiantes de doctorado en astronomía de todo el mundo. A Ismael Aguilera, corredor del club de Andaluque, por haberse proclamado campeón de Andalucía en la categoría sub-23. A Iván Aguilera, ciclista priedense, los últimos logros conseguidos durante el mes de mayo, fruto de los que se afianza su primera posición en el ranking Cariba andaluz. A la compañía de teatro La Cura de Batán, de la que es miembro y fundadora nuestra compañera prieguense Olga Siles Peláez, por haber conseguido 3 premios con su obra La razón de la sin razón,
en la 24 edición del Festival Nacional de Teatro Martín Arjona de la localidad de Herrera, en Sevilla. La obra ha recibido los galardones al mejor guión original, al mejor actor y al premio Herrera de Plata. Como en otras ocasiones, las marcas de la denominación de origen protegida Priego de Córdoba: Parque Oliva Serie Oro de Almazara de la Subbética, Cladion Picual de Arodén Hispania, Cladion Hojiblanca de Arodén Hispania, El Empiedro, Sociedad Cooperativa Andaluza de Olivadería La Purísima, Venta Barón de Mololiv, Rincón de la Subbética de Almazara de la Subbética, Rincón de la Subbética Altitud de Almazara de la Subbética y Olo Subbética de Marín Serrano en Lagar, Sociedad Limitada, y a la marca Canoliv Epicur por haberse alzado con el premio del mejor AOVE de España en la 10ª edición del Japón Olive. Esto es ya, vamos, estamos ya en un plan ya japonés ya no llegó. Bueno, en este caso, pues la felicitación a todos. Comunicar también que una felicitación, en este caso es bienvenida. Hoy ha tomado posesión una nueva tesorera en el ayuntamiento. Así que, bueno, le deseamos lo mejor, que pague rápido y que no dé muchos problemas. Eso no lo vaya a poner en el acta, ¿eh? Y en el capítulo de pésame, a Lucía González, trabajadora del ayuntamiento, por el fallecimiento de su esposo. A Marina Páez Caño, miembro de la corporación de la legislatura 1995-1999, por el fallecimiento, en este caso, de su madre. Y a José Calvo Pollato y a Carmen Calvo Pollato por el fallecimiento de su hermano. Los dos han sido diputados parlamentarios, en este caso también ministra y vecinos de localidad y conocidos por todos nosotros. Si tienen alguna cuestión, felicitaciones o pésame, sí, señor Marmos. Sí, bueno, el pésame es verdad que no podemos trasladarlo, pero sí que el Pleno pues pueda mostrar, ¿no? Hace unos días en Pedrera hubo un accidente de unos temporeros, venían de Priego también, hubo varios muertos y casi una veintena de heridos, pues la solidaridad también, ¿no? Y mostrar pues el pésame por esas familias que han muerto y los heridos, y demostrar esa realidad que viven también de personas que van de temporeros de un sitio a otro para buscar, ¿no? el trabajo. Muy bien, muchas gracias. Intentamos enterarnos si los que decían que eran de Priego, pues pero la verdad es que después de indagar con la Guardia Civil no conseguimos, quiero decir, los datos de ninguna persona y seguramente serían heridos leves, gracias a Dios en este caso, ¿no? La verdad es que por esa parte positivo, pero trasladamos en este caso a esta localidad. ¿Tú tienes una? Bueno, pues relacionado con la felicitación que ha realizado la alcaldesa, como creo que además es algo importante de cara a su carrera profesional, queremos felicitar a Alfredo Suárez Prieto, el tesorero del Ayuntamiento durante los ejercicios 2020 a 2022, por su excelente labor en nuestra institución durante esos años. Fueron años complicados, hablamos de que todos los expedientes de plusvalía que se han resuelto en estos años han tenido a él como protagonista y a los personal del área de ingresos de tesorería, y por tanto que quede esa felicitación por parte del Ayuntamiento y el reconocimiento y el cariño de esta corporación por el trabajo de estos 3 años, que además han sido, como digo, muy complicados en lo personal para todos y también para él. Bueno, pues en el capítulo de comunicaciones sí nos gustaría, por un lado, dar cuenta al Pleno de los escritos que se mandaron a la Viceconsejería de Educación y a la Delegación de Educación con el tema de Camacho Merendo y en este caso la eliminación de una línea, en la cual creo que tenemos la solidaridad de todo el Ayuntamiento en el sentido de que se mantenga. Doy cuenta en este caso de la carta enviada por registro de entrada a la Junta de Andalucía en cada una de ellas, solicitando el mantenimiento de las 2 líneas educativas, y procedo en este caso a leerlo, una a la delegación y otra a la viceconsejería con el mismo texto. Estimada viceconsejera, en este caso el municipio de Priego de Córdoba tiene una gran tradición educativa. Dentro de los colegios más importantes de la localidad está el CEIP Camacho Merendo. El colegio siempre ha tenido 2 líneas educativas. El pasado año, debido al menor número de solicitudes, se eliminó una de las líneas, impidiendo las matriculaciones posteriores. Se realizaron varias reuniones de la Delegación Provincial de Educación de Córdoba, planteando a los técnicos que si el número de solicitudes aumentaba, se volvería a tener 2 líneas en el colegio. Este año las solicitudes han aumentado bastante, teniendo 143, entre ellas 6 niños de necesidades educativas especiales y 1 de aula especial.
Sin embargo, el argumento para no volver a dotar la segunda línea ha sido que hay vacantes en otros centros educativos y la baja natalidad. Esto supone el desplazamiento de 18 familias, algunas con hermanos en el centro escolar, a otros barrios de Priego. Quizás sería factible si tuviésemos un municipio con fácil movilidad, pero la estructura de la ciudad de Priego hace muy difícil los desplazamientos entre zonas y barrios al no existir una ronda de circunvalación que haga que el tráfico fluya constantemente, por no hablar de las diferencias de cotas de cuestas pronunciadas como para acceder al CEIP Virgen de la Cabeza o al CEIP Niceto Alcalá Zamora, a lo que es imposible llegar de forma peatonal con cochecitos de niños o cargados de mochilas desde el entorno del colegio de Camacho Melendo. Únicamente 2 calles centrales absorben el tráfico, en horas punta complicaría aún más la asistencia a los centros educativos lejos de los entornos del CEIP Camacho Melendo. Son muchas las protestas reunidas desde el AMPA del colegio y el personal del centro educativo ha realizado con la delegación, pero no se ha llegado a un consenso en este asunto, si bien aún tenemos constancia de que no está completamente cerrado. Desde esta alcaldía y este ayuntamiento ruego que consideren la decisión con el fin de volver a dotar a este centro educativo de la segunda línea. Es un centro con unos excelentes resultados académicos y una comunidad de padres, madres y profesores muy volcados e involucrados con la educación de sus hijos e hijas. La segunda línea siempre existió en el colegio y creemos que es una justa reivindicación. Un cordial saludo y se reenvió a los 2 sitios. Al día de hoy todavía no se ha resuelto definitivamente, pero la verdad es que a ver si lo consigue hacer. Esto en relación a este tema. El siguiente tema en comunicaciones, sí queríamos dar cuenta del expediente de la oferta de empleo público extraordinario en relación a la estabilización de empleo y que da cuenta del mismo Mari Carmen Pacheco en comunicación. Sí, gracias, alcaldesa. Pues bien, en el pleno pasado, no sé si recordaréis que traíamos a dictamen la oferta de empleo público de estabilización de la isla de Castil de Campos. En esta ocasión, aunque no es un requisito indispensable que pase por el pleno la oferta de empleo público de este ayuntamiento, pero sí es verdad que por su importancia y por el número de plazas que tienen para estabilización, creemos que es importante comunicarlo, además de que próximamente va a aparecer publicado en el BOD de la provincia. Decir que este expediente tuvo su inicio en el año 2021, a raíz del Real Decreto de 6 de julio, y en el que ya se establecían unas pautas para reducir la temporalidad. En aquel momento se pidió un listado a contratación en el que se analizó el personal temporal, indefinido, no fijo, interino. Se vio también el anexo de personal, la plantilla, la vida laboral, los convenios y programas con otras administraciones, con objeto de conocer cuáles eran las plazas que podían ser objeto de estabilización. Y a partir de ahí pues se empezaron las negociaciones con los sindicatos y en las distintas mesas generales. Posteriormente, como todos sabemos, el 28 de diciembre se sustituyó el decreto anterior por un decreto ley en el que ya se ponían unas medidas urgentes para la reducción de la temporalidad con unos plazos concretos y con la idea o con el objetivo de que los ayuntamientos redujesen al 8% la temporalidad en sus plantillas. Esto es algo muy común en todas las administraciones públicas, no es solamente nuestro caso. Si estamos viendo, esto está realizándose por la mayor parte de los ayuntamientos en el ámbito nacional, y esto pues ha sido consecuencia de la imposibilidad de llevar a cabo ofertas de empleo público para reducir la temporalidad, ya sea por limitaciones en la tasa de reposición, por las crisis económicas que se han venido sufriendo o por distintos motivos en los cuales no se han ido estableciendo o sacando ofertas de empleo público, con lo que la tasa de temporalidad en las administraciones ha sido muy elevada. Para poder estabilizar el empleo, las plazas que deben de ser objeto de estabilización deben ser plazas estructurales, o sea, aquellas que sean de carácter permanente y que sean necesarias para el ayuntamiento, que estén dotadas económicamente y que no supongan un aumento del capítulo 1 de personal y que se encuentren ocupadas de forma temporal e ininterrumpida desde los 3 años anteriores a 31 de diciembre de 2020. Pues dependiendo de la antigüedad de estas plazas, se establecen distintos tipos de selectivos para que estas plazas puedan ser estabilizadas o consolidadas, que serían por concurso de mérito, únicamente aquellas plazas que estuvieran ininterrumpidamente ocupadas con anterioridad al 1 de enero de 2016,
Concurso de oposición para aquellas que estuvieran ocupadas de forma temporal desde el 1 de enero a 31 de diciembre de 2017 y las que no estabilizarían, que serían aquellas que no se hayan ocupado de forma temporal e ininterrumpidamente desde el 1 de enero de 2018. También hay que tener en cuenta que la tasa adicional de plazas estructurales ocupadas también tiene en cuenta los contratos fijos discontinuos y los temporales, ¿vale? Porque se hayan considerado que son estructurales. Pues bien, después de este análisis, en nuestro caso tenemos 47 plazas sujetas a estabilización, de las cuales 8 son funcionarios y 39 plazas de laborales. Dependiendo de la ocupación de dichas plazas, como hemos dicho, por concurso de méritos, pues podemos decir que serían 44 de las 47 por concurso de méritos. Ahí pues hay muchísimas plazas como asesores jurídicos, psicólogos, trabajadores sociales, auxiliares administrativos, oficiales albañiles, informadoras del centro del CIN, oficiales conductores, peones de limpieza de edificios, monitores de talleres educativos, de la Escuela de Música, ordenanza, coordinador de la guardería temporera, peón de mantenimiento, educador social, arquitectos, auxiliar de turismo y de biblioteca. Y luego después 3 plazas, que esas sí necesitarían pasar por una fase de oposición y de concurso, como son 2 de limpieza viaria y una de técnico medio de desarrollo. Los plazos para realizar esta estabilización serían: la oferta de empleo público debe estar publicada antes del 1 de junio. Nosotros decir que ya la mandamos a publicar este lunes, no ha salido todavía, pero esperemos que salga antes de la fecha que tenemos límite. Luego, las convocatorias que incluyen la elaboración de las bases, la aprobación y demás, tienen que estar hechas antes del 31 de diciembre de este año, y los procesos selectivos antes del 31 de diciembre del año 2024. Esos son los plazos con los que contamos. Ya por último, solamente me gustaría pues agradecer el trabajo que se ha realizado por parte de contratación, de secretaría, de intervención, al igual que las negociaciones que se han llevado a cabo con la parte sindical, ya que han sido de un ambiente cordial y buenas entre la parte empresarial y sindical. Y nada, esto es un paso más, que ahora mismo empezamos este procedimiento y que para finales de 2024 tiene que estar finalizado en su totalidad. Nada más. Muchas gracias. Muchas gracias. Una situación bastante complicada la que se nos cae a todas las administraciones públicas, pero bueno, por lo menos hemos ido en plazo y, como ha dicho Mari Carmen, agradecer el trabajo que este mes prácticamente se ha dedicado a esta materia en el ayuntamiento. Bueno, el siguiente comunicación en este caso creo que Pablo Ruiz va a hablar, va a comunicar también lo que se ha trabajado y planteado por el tema del plan de sostenibilidad turística, que creo que es importante porque es una cuantía creo que bastante elevada también. Muchas gracias, alcaldesa. Efectivamente, desde el Ayuntamiento de Priego pues, se ha presentado un importante y ambicioso proyecto a la convocatoria extraordinaria del programa de planes de sostenibilidad turística en destino, correspondiente a los fondos Next Generation. Este proyecto se presentó el pasado día 16 de mayo. Para ello, pues como he dicho, se ha elaborado un muy ambicioso plan. Después voy a decir las distintas líneas de actuación en las que se desglosa, con el objetivo principal de afianzar más de lo que está ya en la transformación de Priego como destino turístico, ya que había un modelo de desarrollo basado sobre todo en la sostenibilidad medioambiental, socioeconómica, en la territorial y mejorando sobre todo la competitividad del destino turístico Priego de Córdoba. Analizando esta convocatoria, pues yo creo que se ha hecho un trabajo coordinado entre las distintas áreas municipales, agradecer a infraestructura, a urbanismo, cultura, como no, desarrollo y fondos europeos, pero sobre todo al área de turismo, en este caso al trabajo realizado por Jezabel y por la técnico Lucía, y en especial también a mi amigo Juan Ramón, que con lo cabezón que es, pues se ha echado a la espalda este plan con toda la intención de presentarlo pues, prácticamente en tiempo récord, ya que el plazo era el 17 de mayo de esta segunda convocatoria. Y como os he dicho, se ha conseguido un día antes del plazo. Y tenemos que trabajar mucho porque tenemos que encajar este plan
dentro de las distintas tipologías subvencionables. En concreto, al final, la metimos dentro de la tipología de ciudades con identidad turística. Dentro de esta tipología, los objetivos generales giran en torno a los siguientes, ¿no? Que es incorporar de manera efectiva la sostenibilidad y la digitalización en la gestión de recursos, infraestructura y productos turísticos, favorecer la cohesión territorial y la desconcentración de la demanda, construir una experiencia turística más completa en torno al destino que permita aprovechar todo el potencial turístico de Priego y de su aldea, lograr una gestión sostenible y una puesta en valor de los recursos naturales de Priego y de su aldea, mejorar el capital natural del sistema turístico mediante la prevención y mitigación de los efectos del cambio climático, la prevención a la hora de emisiones con bajas en carbono y, sobre todo, apostar por la calidad y la profesionalización del sector turístico y sus actividades complementarias. ¿Cómo hemos llegado a este punto? Pues para ello se ha realizado un estudio pormenorizado. También quiero agradecer en este caso a la consultora Auren el trabajo realizado también, como he comentado, como hemos dicho antes, pues en tiempo récord, ¿no? Han hecho un trabajo a pie de calle bastante importante, han hecho un estudio pormenorizado del municipio, de sus recursos naturales, museísticos, paisajísticos, patrimoniales, de la oferta, de la demanda, que junto al proceso de participación ciudadana, mediante encuestas abiertas a ciudadanos, creo que se han presentado ya por 120 encuestas, a ciudadanos y empresarios en este caso, a mesas de trabajo, se han realizado 16 entrevistas estructuradas y 25 cuestionarios a expertos, contando además con la participación de agentes de referencia en el sector, como pueden ser la Denominación de Origen, la Mancomunidad de la Subbética, el Parque Natural de la Sierra Subbética, el Centro de Iniciativas Turísticas de la Subbética, la ACA, la Asociación del Centro Comercial Abierto, o la Red de Caminos de Pasión, entre otros. Como he dicho, después de realizar todo el trabajo de campo, se realiza un diagnóstico DAFO, se analiza las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades en materia turística que tiene el municipio y se finaliza el proceso con un plan de acción. Un plan de acción que la convocatoria obliga a desmembrar en 4 ejes programáticos: un eje 1, que es de transición verde y sostenible, un eje 2, de mejora de la eficiencia energética, un eje 3, transición digital, y eje 4, de competitividad. Y dentro de esos 4 ejes se han introducido 25 actuaciones. Dentro del eje 1, transición verde y sostenible, dentro de las actuaciones destaca la rehabilitación del espacio natural de Sierra Cristina, la adecuación de parcelas verdes en Buenavista, el corredor verde, implantación de medidas de economía circular, parque periurbano en Zamoranos, eliminación de ailanto y otras especies invasoras en entorno natural, rehabilitación refugio de montaña de Cortijo Bichira, parque multiaventura en zona de la Angostura, o el entoldado de calles principales, itinerarios turísticos de Priego de Córdoba. Este eje tiene un presupuesto de 1.300.000 euros, es decir, el 35,67% del presupuesto está incluido dentro del eje 1. Tengo que hacer una observación, que es que la convocatoria te obliga a superar cada eje un porcentaje. En el caso del eje 1 te obliga a superar el 15% de la inversión total. Como he dicho antes, en este caso se va a invertir un 35,67%. Dentro del eje 2, la mejora de eficiencia energética, entran actuaciones como la peatonalización de calle Isabel Católica, San Francisco y Obispo Caballero, punto de recarga eléctrica en el Bajo Adarve, la red de itinerarios Torres Vigía, señalización senderos entorno natural de Priego, adaptación de acceso a centro histórico de aparcamiento de Bajo Adarve, reforma de Torres Vigías o iluminación de carnicerías reales. Este eje te obliga a tener una inversión superior al 20% y nosotros tenemos un 22,50%, en concreto son 820.000 euros, lo que se van a invertir en mejora de eficiencia energética. El eje 3, transición digital. Aquí tenemos actuaciones como el Plan de Comunicación Destino Turístico Priego de Córdoba, formación empresario en materia de digitalización, Aldeas 3.0, que es la conexión wifi gratuita en la aldea de Priego, pantallas digitales de información turística en calles y museos, renovación audioguías, edificios municipales, recursos turísticos de interés y reforma de la oficina turística para atención digital. En concreto, el presupuesto son 365.000 euros. Este eje tiene que superar el 10% y nosotros estamos en torno al 10,01%. Así también superamos el mínimo establecido por la convocatoria. Y por último, el eje 4 de competitividad,
que incluye actuaciones como la adquisición y puesta en valor del Museo Molino Paseo de Colombia, la puesta en valor de los baños de Santa Ana, aparcamiento de Bajo Darbe, en principio lo que es la adquisición de terreno y el desarrollo, y un técnico que se encargue de la gestión y coordinación de las distintas actuaciones que hemos visto. Digamos también, bueno, en este caso, la inversión es de 1.160.000 euros en el eje 4 y la inversión total, por eso he dicho que es un proyecto bastante ambicioso que va a marcar el futuro de Priego de Córdoba, es de 3.645.000 euros. Recordad también que este plan de acción tiene un carácter de trianual, es decir, vamos a intentar ejecutarlo en el año 2023, 2024 y 2025. Nada más, esperamos que tengamos suerte, ya que la competencia es bastante grande, porque hay muchos pueblos que también van a presentar planes en esta segunda convocatoria, pero, sin duda alguna, más grande es el carácter turístico, ¿no? La potencia, el potencial turístico que tiene Priego de Córdoba y sus aldeas. Así que vamos a cruzar los dedos y ojalá que tengamos una resolución favorable, ya que, sin duda alguna, es una apuesta clara, una apuesta firme y, además, nos lo merecemos. Bueno, pues muy bien, queríamos dar cuenta de este tema, creo que es bastante importante para todos y además, como bien ha dicho, era un tiempo récord para hacer el documento y bueno, se ha conseguido, es una convocatoria extraordinaria, nos dijeron que sería bueno presentarse a esta porque no iba a dar mucho tiempo a los municipios y la verdad es que se han tirado un mes trabajando de forma firme, ¿verdad? Y bueno, se ha conseguido llegar a ese momento. Bueno, pues yo ya únicamente, bueno, en base a este tema, pues creo que en este caso hoy tenemos todos que felicitarnos y porque dentro de la orden ministerial, creo que hoy ha salido también en medios, por la que se concede la ayuda de primera convocatoria en los programas de ayuda a municipios para la implantación de las zonas bajas en carbono, transformación digital y sostenibilidad, lo que llamamos los Next Generation, estos de economía baja en carbono, que además son los primeros en los cuales se ha trabajado, pues también se hizo un tiempo récord la presentación de este proyecto y bueno, de todo lo que se han presentado en la provincia de Córdoba han quedado 4, en este caso Córdoba Capital, Lucena, Palma del Río y Priego, Lucena, Montilla, creo, sí, porque presentaron también Palma del Río y Cabra y han quedado fuera. En este caso Lucena, Montilla y Priego, la verdad es que para nosotros ha sido una magnífica comunicación porque, bueno, como bien sabéis, en este caso es el Carmen Panteón, ya tenemos la resolución definitiva, los plazos que tenemos en este momento para el inicio de la licitación es 15 de junio de 2022, señora secretaria, y la finalización de la ejecución es 31 del 12 de 2024, así que la verdad es que para la finalización tenemos más periodo, pero para la licitación es tremendo el plazo que tenemos, ¿no? La verdad es que esto está suponiendo que estamos haciendo las cosas bien, que se están consiguiendo muchos fondos, pero está suponiendo una carga de trabajo a Secretaría, a Intervención, a los diferentes departamentos tremendo y creo que hace falta agradecer el trabajo de todos los técnicos. Bueno, pues pasamos al último punto, en este caso el número del expediente 12.671 de 2022, que es la resolución desde la 2990 de 2022, de 21 de abril, a la 3.762 de 17 de mayo de 2022. Se dio cuenta de la Comisión de Hacienda correspondiente. Bueno, pues pasamos al último punto, que ruego y pregunto. Bueno, pues si no hay ninguna, que pasen buen fin de semana en el que hay muchísimas actividades y espero que lo pasen bien. Muchísimas gracias a todos.